continuar, hermanitos, con nuestro estudio de panorama del Nuevo Testamento. Y en esta mañana ahora corresponde a la epístola de Santiago. Vayan por favor en sus Biblias. Santiago, estamos en las epístolas generales. Y como dije ayer, probablemente va a chocar quizá a algunos, pero si es que estás profundizando la Biblia, creo que no. Las epístolas de Pablo hablan de la venida de Cristo, sí, pero por su iglesia. Ahora, las 8 epístolas generales también hablan de la venida de Cristo. Son judíos o son cristianos con trasfondo judío, pero en cuanto a la venida del Señor, es venida en gloria para que Cristo Jesús establezca su reino. Ahora, eso choca, porque normalmente decimos, no, si vamos a enseñar Hebreos y habla de la venida del Señor, entonces va a venir Cristo Jesús por su iglesia. Entonces, traten de entender eso porque si no va a haber contradicciones. Vayan por favor a Santiago. Vamos a seguir manteniendo el mismo patrón. ¿Quién escribió a quién escribió? ¿Ya? ¿Quién escribió a quién escribió? Leemos el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, hermanos: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes escribe? A las 12 tribus. Ahora, cuando habla de 12 tribus, nuevamente son creyentes, pero con trasfondo judío. A las 12 tribus que están en la dispersión salud. Están dispersados por asuntos de persecución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nuevamente traten de sincronizar ahí. Ya hemos estudiado las 3 epístolas. Son creyentes gentiles en su gran mayoría, y cuando Pablo se dirige a ellos, se dirige como iglesia. Los de acá también sí, son creyentes, pero con trasfondo judío. ¿La iglesia está esperando la venida de Cristo Jesús? Sí, para ser arrebatada. ¿Los judíos están esperando a Cristo Jesús? Sí, pero para que Cristo Jesús establezca su reino. Esas dos cositas quiero que tengan en mente. Ahora aquí, nuevamente, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Ahora, dentro de la iglesia no hay 12 tribus. Nuevamente implica Santiago de manera intencional, ellos son creyentes, pero con trasfondo judío. Ahora, ¿a quiénes se escribe? Si bien es cierto, las 12 tribus, capítulo 1, versículo 2, ¿cómo se dirige Santiago a ellos? Hermanos míos, capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis hermanos, amados hermanos, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, capítulo 3, versículo 10, la última parte. Hermanos míos, capítulo 3, versículo 12. Hermanos míos, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, capítulo 4, versículo 7. Por tanto, hermanos, capítulo 5, versículo 9. Hermanos, capítulo 4, 5, versículo 10. Hermanos míos, capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, ¿ok? ¿Son creyentes en la fe? Sí. ¿En Cristo Jesús? Ahora, algunas referencias más aquí. Vuelvan nuevamente al capítulo 1. Quiero recalcar esto bien. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Son creyentes, pero con trasfondo judío. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es la experiencia de la iglesia
de la iglesia gentil. Ahora, si son estos hermanos creyentes en Cristo, con trasfondo judío, algunos pasajes para poder sostener este asunto. Capítulo 5, miren al capítulo 5. Capítulo 5. Cuando está hablando de la venida del Señor, capítulo 5, miren el capítulo 5. Capítulo 5. Aquí Santiago les está animando a que puedan ser fieles, perseverantes en medio de la persecución, porque por esa razón están ellos esparcidos. Capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad, ahí está el cómo el labrador espera el precioso fruto, y ahí está el ejemplo del labrador. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9, hermanos, no se quejen, no murmuren, y aquí viene la clave, mira, ve. Capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas. Ahora, ¿la iglesia tuvo profetas en el Antiguo Testamento? No, el pueblo de Israel tuvo profetas. Él dice, miren la paciencia de los profetas. Son judíos, pues, tranquilamente pueden asociar con el Antiguo Testamento. En el versículo 11 da otro ejemplo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Ahora, Job, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Versículo 17. Ahí tenemos otro ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, este Santiago, su auditorio es hermanos cristianos con trasfondo judío, perseguidos por causa del Evangelio de Cristo Jesús y dispersos. Ahora, hablemos un poquito de Santiago. No hay mucho tiempo. ¿Quién es Santiago? Es el medio hermano de Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio, ¿ya era creyente? Y la respuesta es no. ¿Cuándo se convirtió? Sería bonito hacer un estudio cronológico de Santiago, que es Jacobo en sí, ¿no? ¿Cuándo se convirtió? Se convirtió después de su resurrección. Ahora, cuando ustedes hacen un estudio de 1 Corintios capítulo 15, hay allí algo interesante. Dice que Jesucristo se presentó a tal, se presentó a tal, se presentó a tal. Y después se presentó a su hermano Jacobo, Santiago, pero de manera personal. Ahora, por un momento piensen en Santiago. ¿Quién era el hermano mayor en esa familia? Jesús. Ahora tú ten un hermano mayor que es perfecto en todo. No miente, es obediente, cuando le mandan no reniega. El segundo hermano, ¿cómo se sentiría? ¿O qué diría la mamá si el segundo tiene falencias? Tú no eres igual que tu hermano mayor, mira a tu hermano mayor. En primera, sí, mamá. Tiene tu cama, ya, mamá. Vaya a comprar, ¿cómo no, mamá? Mira a tu hermano Jesús. Por ahí se especula, no se puede decir de manera explícita, porque cuando Juan habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús, en alguna manera probablemente el hecho de que él haya sido Dios encarnado, perfección al 100%, haya afectado a Santiago como hermano segundo. Entonces él es perfecto, pues, ¿no? No hay de dónde cogerle, completamente perfecto. Es por eso que cuando ustedes leen 1 Corintios, Jesucristo tiene un encuentro personal con él. ¿Qué habrán conversado? Bueno, queda en un misterio, ¿no? Pero la conversación era personal,
Y desde ahí su vida de este señor, cambia completamente. Y de allí no solamente llegó a ser creyente, llegó a ser pastor o encargado, líder de la iglesia de Jerusalén. Y después, escritor. Ahora, podemos profundizar un poquito más la epístola, pero aquí el material nos da un buen resumen del libro de Santiago. Vayan a la página 225. 225. ¿Lo tienen? Página 225. Página 225. Página 225. El material del libro titula a la epístola La fe genuina. La fe genuina. Ahora yo les sugiero otro título. Pongan ahí Fe en acción en Cristo Jesús. Todos los que han leído Santiago es un libro de entre todos los libros del Nuevo Testamento, es el libro más práctico. Ahora yo les pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el libro más práctico? A ver, piensen bien, no se tiren a la piscina porque no tiene agua. ¿Cuál es el libro más práctico, más didáctico, que contiene temas tópicos, puntuales en cuanto al dinero, la crianza de hijos, el trabajo, la fornicación, adulterio? ¿Cuál es el libro más práctico del Antiguo Testamento? Proverbios. Proverbios. No, Salmos tiene profecías, tiene otros temas bastante amplios. Pero el libro más práctico en el Antiguo Testamento es Proverbios. Es Proverbios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la epístola más práctica, más didáctica, más tópica es Santiago. Por eso algunos le dicen el Proverbios del Nuevo Testamento. Él te habla de la fe, pero tu fe debe de estar en acción. Fe en medio de las pruebas. A ver, mi fe, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la reacción de mi fe en medio de las pruebas? Voy a ser tentado, dado un momento. ¿Cuál va a ser la reacción de mi fe? Veo a mis hermanos que tienen necesidad. A ver, ¿cómo se va a mostrar mi fe? Estoy relacionándome con la gente. Y dado un momento, tengo tendencia de decir lo que quiero. ¿Cuántos de acá son impulsivos? Entonces dice Santiago, el quien puede dominar su lengua, puede dominar también su cuerpo. Pero el que no puede dominar su lengua, va a tener la tendencia de ¿qué? De irse a las manos, ¿no? Entonces, así de manera práctica, Santiago va a desarrollar varios temas tópicos. Si ustedes quieren enseñar un libro así dinámico, práctico, sin mucho rodeo, cojan la epístola de Santiago, ¿ok? Entonces ahí hemos hablado un poquito más del autor y ahora vamos aquí al bosquejo. Página 225. Estructura, divisiones principales. ¿Cuántos capítulos? 5 capítulos. Y aquí el autor dice 3 divisiones principales, ¿ok? Reacción de la fe genuina. ¿Ante qué? Ante las pruebas y tentaciones. Llegan al capítulo 1, versículo 19, resultados de la fe genuina. ¿Cuál debe de ser nuestro resultado de nuestra fe cuando hay necesidad en los hermanos? ¿Decir solamente pobrecitos? No, y él nos dice cuál debe de ser allí. Llegamos al capítulo 5, consumación de la fe genuina. Y aquí ya va a hablar de la venida de Cristo Jesús. Ahora, ese capítulo 5 se puede unir, ahí hay 2 columnas, ¿no? Se puede hacer un solo párrafo, o digamos 2 párrafos, pero en una sola columna. Consumación de la fe y después pone el despedida. ¿Ok? Pasen a la siguiente página, página 227. De todas maneras, vamos a leer ahí el resumen del contenido. El resumen del contenido. Santiago,
Fue escrito aproximadamente entre los años 45 y 48. Eso subrayen, resalten. 45, 48. Dicho de otra manera, es el primer libro o epístola del Nuevo Testamento que se escribió. Ya hemos estudiado las epístolas de Pablo, pero de manera cronológica. Santiago es el primer libro o epístola que se escribió por el medio hermano de Jesús, quien llegó a ser una de las principales figuras de la iglesia primitiva. El libro es, subrayen por favor, el libro es como la literatura de sabiduría. Dicho de otra manera, Proverbios. Y contiene instrucciones divinas para vivir la vida sabiamente. Santiago tiene afinidad cercana con el Antiguo Testamento y con el Sermón del Monte. ¿Por qué decimos con el Antiguo Testamento? ¿Qué personajes está mencionado en esta epístola? Job, los profetas, Elías. ¿Ok? Esta pequeña epístola es la obra clásica sobre la naturaleza de la fe genuina, pues la fe, más que una actitud mental, es confianza activa en Dios, la cual produce frutos de justicia en la vida del creyente. La fe que no produce obras apropiadas no es una fe genuina, fe en acción. ¿Ok? Detalles, capítulo 1, ahí está, página siguiente. Los detalles del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ahora en la página 230, tema. ¿Cuál es el tema? Esa parte, tema. Tema propósito. Santiago escribió para instruir a los creyentes acerca de la naturaleza de la fe verdadera. Por eso yo sugiero el título ahí, fe en acción. Fe en acción. Fe verdadera. Y de los frutos de esta en la vida del creyente. Mensaje para aplicar. La fe verdadera produce siempre frutos tangibles en la vida del creyente. Si eres creyente, muéstrame por tus obras, por tu conducta. Jesucristo diría, por sus frutos lo van a conocer. Así sería, ¿no? ¿Qué libros está asociado con Santiago? Capítulo o página 232. Selección de pasajes relacionados con Santiago. A ver, página 232. ¿Qué otros libros está asociado? Job, Salmos, Proverbios. Práctico, F. Mateo. ¿Ok? Ahora terminamos con el 231, enseñanzas principales. ¿Qué nos enseña esta epístola a nosotros como pastores, como plantadores o como misioneros? De parte de ustedes. Mantenerse gozosos. ¿Cuándo? Ah, ya. Ese es el capítulo 1, ¿no? Una fe activa, a pesar de que hay pruebas, debe mantenerse gozoso. A ver, miren ahí por un momento el capítulo 1. Capítulo 1. Hermanos míos, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Esa palabra halléis, hallarse, es cuando eres sorprendido. Es como cuando, por ejemplo, un ladrón, cuando te roba, ¿te avisa o no? Estás con tu celular bien bacán en la calle, de pronto, ¡pum! Entonces, de la misma manera, hermanitos, la prueba, las aflicciones, los problemas llegan a nuestra vida, no anuncian. De un momento a otro, oye, tu esposa tiene cáncer, tu hijo tiene cáncer, tu papá murió. Las pruebas no anuncian, vienen. Entonces él dice,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, si uno va a tener no gozo, sino sumo gozo en las diversas, cuando os halléis en las diversas pruebas, halléis, cuando eres sorprendido en cualquier momento, diversas tiene que ver con multicolor, multicolor. ¿Cuántos tipos de pruebas habrán? Uf. Por eso ahí diversas es multicolor, eso es la figura que nos está indicando, si habláramos de pruebas, de dificultades, de problemas, hay diversidad. Pero Santiago dice acá, tened por sumo gozo. Ahora, hermanos, a ver, piensen un poquito ahí. Si yo estoy en las pruebas, el gozo tiene que ver estar bien con Dios, tener quietud, paz, tranquilidad en medio de las pruebas. Tened por sumo gozo. ¿Es algo automático o cuál es la base del sumo gozo? A ver, observen el versículo 3. ¿Es automático? El imperativo ahí es tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Y en el versículo 13, para tener sumo gozo, ¿cuál es la base? Nada, nada. ¿Cuál es la base? En el versículo 3 está, a los que manejan gramática un poquito, está a modo de gerundio. El sabiendo, un creyente se dirige por lo que sabe. ¿Estamos de acuerdo? Pruebas habrán, dificultades habrán, problemas habrán, pero yo sé que la prueba de vuestra fe va a producir en mí paciencia. Entonces, hermanitos, por más dificultades que tengamos, tenemos que tener plena convicción en la palabra de Dios para que nuestro gozo o sumo gozo en el Señor no lo perdamos. Entonces, temas así, prácticas. ¿Qué otra cosa nos enseña Santiago? Más allá de que en medio de las pruebas hay que tener sumo gozo, pero ese sumo gozo no es místico ni nada por el estilo, sino ese creyente sabe, tiene convicciones bíblicas que esa fe le va a ejercitar en la paciencia, le va a perfeccionar, Cristo está con él, Dios está con él. ¿Qué otras cosas prácticas a nosotros como pastores pienso, nos enseña Santiago? Muy bien, hay que trabajar en los hermanos, podemos decir que si ellos son creyentes, que lo demuestren por su conducta. Si ellos tienen fe en Cristo Jesús, que lo demuestren por su conducta. ¿Cuándo? ¿Dónde? En las pruebas. ¿Dónde más? En las tentaciones. ¿Dónde más? En la necesidad de los hermanos. ¿Dónde más? Con la lengua. ¿Cuántos sufren con la lengua? ¿Quiénes no tienen dominio propio con la lengua? Santiago es muy ilustrativo. Dice cómo con un pequeño timón se puede conducir un tremendo barcazo. Pero nosotros no podemos conducir ese pequeño miembro. Todo podemos conducir. Me mandan al campo, a la chacra, 1 hectárea, 2 hectáreas, la cosecha ya, Pero su lengua, hermano, no, hermanito, ya toda 1 hectárea te lo has bajado, ¿ah? Si así controlaras tu lengua, hermanito. Ahora, ¿eso depende de quién? ¿Del Señor o de uno? De uno, pues. Entonces, tu fe debe de ser una fe práctica. Si tú dices que eres creyente, entonces ten dominio. Y así, hay varios temas. Ahí lo dejamos. Pasamos a la siguiente epístola. La siguiente epístola. ¿Cuál es la siguiente epístola? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro.
Primera de Pedro. Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién escribe? Pedro. ¿A quiénes escribe? Son judíos, creyentes en Cristo, pero que están expatriados por causa de su fe. Son judíos, eso no pierdan ahí de enfoque. Ahora, ¿cuál es el versículo clave aquí? Está en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Ahora voy a leer y traten de captar ahí lo que dice el texto, y en base a ese texto tienen que encerrar los 5 capítulos. ¿Sí me dejo entender? Estoy en el capítulo 5. Concéntrense en el versículo 12. En base a ese versículo tienen que encerrar los 5 capítulos. Y dice, por conducto de Silvano, que sería Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora les pregunto, ¿cuál es la verdadera gracia en el cual estamos nosotros como creyentes? Hermanos, la verdadera gracia en el cual estamos como creyentes será: pare de sufrir, ven a Cristo y tendrás una vida maravillosa. ¿Esa será la verdadera gracia? Ven a Cristo Jesús, dale 5,000 y Cristo Jesús te dará 50,000. ¿Esa será la verdadera gracia? Ahí, por medio de Silvano, les hago llegar esta carta para amonestarles y testificarles, para que ustedes sepan cuál es la verdadera gracia en el cual estamos. Cuando Cristo Jesús nos salvó, nos compró con un alto precio. Hermanos, eso es gracia, pero esa gracia tiene costo. ¿Cuál es esa gracia en el cual vivimos y estamos? ¿Cuál es la palabra clave, frase clave en esta epístola? A ver, vamos, porque el tiempo corre. Capítulo 1. Traten de descubrir ustedes, ¿cuál es la gracia verdadera en el cual estamos? Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Lo tienes? Voy a leer. Traten de descubrir en lo que voy a leer palabra clave, frase clave, y en base a eso vayan dándose cuenta cuál es el tema de Primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si quieren, subrayen eso. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ahí está la venida de Cristo, Jesucristo. Capítulo 2, versículo 19.
capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Ya más o menos? Sufre molestias. ¿Cómo? Padeciendo injustamente. ¿Qué culpa tienes de ser creyente para que la gente te trate mal? ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser creyente para que la gente nos discrimine? Con el solo hecho de decir soy cristiano, ya no se junten con ellos, ya no le traten bien. Oye, pero ¿qué te hice? Solamente el hecho de que yo tenga el nombre de Cristo o de cristiano, ¿es justo que tú me trates mal? No me parece. Y ahora, cuando analizamos el capítulo 2, este pasaje está en el contexto del trabajo, del trabajo. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Capítulo 4. Capítulo 4. Hay varios pasajes, pero solamente algunos selectos, ¿ya? Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ustedes, el versículo 14. 2, 3. A ver, todos juntos, pues. A ver, 2, 3. Sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19, todos juntos. 2, 3. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan de ti. Ahora, entonces, si tú, primero antes de ir a la práctica, a la aplicación, ¿en qué consiste la gracia verdadera? En que todo creyente, si vive un cristianismo genuino, real, va a sufrir por la causa de quién? De Cristo Jesús. Si ninguno de nosotros está padeciendo en la universidad, en el barrio, en el trabajo, puede ser que no nos estamos identificando como cristianos. Porque el solo hecho de decir soy Cristo, este pata ya no toma ya entonces. No le digas nada. Esos evangélicos, hijos del diablo, Satanás son. Así nos tratan. Y viene el sufrimiento. Pero cuando uno no predica, no vive el evangelio, vive como uno más del mundo, no sabemos si estará verdaderamente en esa gracia verdadera. Entonces, ¿de qué habla la epístola? Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Cómo afrontar sufrimientos por la causa de Cristo Jesús? Ahora, con todos los 27 libros que estamos estudiando del Nuevo Testamento, ya más o menos ustedes deben de tener idea. Si queremos hablar
de nuestra nueva identidad y de nuestro nuevo andar, ¿qué epístola predicamos? Efesios. Si queremos quitar el legalismo dentro de la iglesia y que la gente experimente la libertad en Cristo Jesús, ¿qué epístola enseñamos? Gálatas. Si queremos poner en una palestra bien en alto a Cristo Jesús, porque vemos que la gente está queriendo regresar a su vida pasada, ¿qué enseñamos? Hebreos, Colosenses. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero enseñar, en mi iglesia hay mucho resentimiento. Hermana con el de allá no se llevan, tienen que reconciliarse. ¿Cuál es la epístola que toca hasta lo más profundo? Ayer cuando estudiábamos, yo creo que todos nos pusimos sensibles, ¿no? ¿Cuál es la epístola que habla de la reconciliación entre creyentes? Filemón. Filemón. Quiero enseñar algo práctico, dinámico. La iglesia a veces pasa pruebas, tentaciones, a veces no tienen dominio propio con su lengua, a veces discriminan. Cuando viene el hermano que tiene 50 hectáreas de chacra, hermanito, pasa acá, papi lindo, acá siéntate, papá. El hermanito que no tiene ni perro ni chancho, tú allá afuera. ¿Qué libro enseñamos? Santiago. Si se habla de pruebas por causa de Cristo Jesús, para amonestarles y testificarles y decirles, esta es la verdadera gracia al cual Dios nos ha llamado. Hermanitos, no te desesperes. Cristo Jesús nos dijo que mientras vamos a estar en este mundo, vamos a ser afligidos. Entonces, ¿qué enseñamos ahí? Primera de Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Panorama. Vamos al libro, página 235. Página 235. Página 235. Página 235. Página 235. Página 235. El título que le pone este escritor de este material, ¿qué pone? La gracia verdadera de Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste la gracia verdadera de Jesucristo? Sufrimiento, sufrimiento. ¿En qué año se escribió? 63, 67 después de Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos capítulos? 5. ¿En cuántas partes lo divide? En 3 partes. 3 partes. Ahí está. La gracia trae, en primer lugar, comienza con la salvación, ¿sí? Completamente, totalmente. Pedro establece una buena base ahí. Que la salvación, hermanos, está completamente segura, por más prueba que pasamos. Y en el versículo 3, si ustedes lo analizan en el capítulo 1, ahí se puede ver la salvación en 3 tiempos. En 3 tiempos. En el capítulo 1, versículo 3, donde va a decir que nuestros pecados ya fueron perdonados. Que ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos tener poder para vencer el pecado. Y cuando viene Cristo Jesús, nuestro cuerpo será glorificado. ¿Ok? Entonces ahí pone ahí, la gracia trae salvación, seguridad y salvación. Capítulo 2, capítulo 3, la gracia trae sumisión, a pesar de que la situación fuera difícil. Capítulo 3 al 5, la gracia trae servicio. Hermanitos, por más prueba que pasemos, por más dificultad que pasemos, no tenemos que dejar de servir. Amén, hermanos. No, mi mamá está mal, mi papá está mal, mis hijos. Bueno, todos tenemos un enfermo en la casa, pero hay que servir, que no nos limite nada. Entonces, en la parte inferior dice, cuando hablamos de salvación, posición en Cristo, sumisión, perspectiva en Cristo, servicio, desempeño para Cristo. Una epístola netamente que tiene que ver con el sufrimiento. Página 237.
hay un resumen del contenido. Ya ese resumen, ya les he dicho ya. Todo lo que está aquí, ya les he comunicado. Después el desarrollo, capítulo 1, ahí está, saludos. Capítulo 2, entra al tema de la salvación, página 238, y de ahí ya comienza a especificar las pruebas en las diferentes áreas de nuestra vida. Continúa con el capítulo 3 al capítulo 5, página 239, y en la página 240, se puede afinar esto un poquito más, ¿ya? Pero vamos a leerlo así como está en el libro. Tema, propósito, mensaje para aplicar. Tema, propósito. Pedro escribió a los creyentes dispersos por el mundo que estuvieran sufriendo injustamente por amor a Cristo, para animarlos a que continuaran siendo fructíferos y a que siguieran confiando en Dios, recordándoles que esa era el llamado de Dios para ellos, igual que había sido para Cristo. ¿Cuál es lo que debemos de aplicar aquí? Nuestra aplicación, mensaje para aplicar. Dios es glorificado y nosotros maduramos espiritualmente cuando hacemos lo que es correcto y sufrimos injustamente por amor a Cristo, confiando en que Dios nos preservará y nos protegerá. ¿Qué otros libros están asociados con este libro? Página 244. Selección de pasajes relacionados. ¿Qué otros libros están asociados? Levítico, Isaías, Zacarías, Juan, Romanos, Efesios, Santiago, Primera de Juan y Apocalipsis. ¿Ok? Ahora cerramos nuevamente, como siempre hacemos. Como pastores, ¿qué nos enseña Santiago? ¿Mm? Perdón, Primera de Pedro. ¿Solamente los hermanos pasan momentos de prueba? ¿O los pastores no? A ver, miren ahí, Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Qué dice? Primera de Pedro. ¿Las pruebas solamente les llega a los hermanos o también a los pastores? Si tú eres un pastor que lo está pasando bien chévere, cómodo, no tienes ningún tipo de lucha por causa de Cristo, porque estás evangelizando, porque estás discipulando, y te lo pasas bien bacán, quién sabe, quizá en tu casa, en tu chacra, en tu negocio, qué sé yo, evalúate. Eso no es la realidad del verdadero evangelio, del verdadero evangelio. Capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. ¿Y qué dice? En medio de las pruebas, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. ¿Y cómo la apacentamos, la grey de Dios? Cuidando de ella, no por fuerza, no por ganancia, no como teniendo señorío. Y el versículo 4 cierra diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quiénes va a dar la corona incorruptible Dios? A los pastores que nos hemos dedicado en apacentar la grey. Y la pregunta del millón sería, ¿estamos apacentando la grey? ¿Apacentar qué es? Pastorear. ¿Y pastorear qué es? Dirigir, alimentar. Eso indica de que debo de discipular. ¿Qué más? Debo de aconsejar, debo de predicar. Hermanos, las pruebas
no tiene que limitarnos. Hay que tener cuidado. Y dado un momento, si Cristo Jesús viene, ¿qué va a decir? Muy bien, Ernesto, yo conocía tu necesidad, hijo, pero a pesar de que te faltó la economía, les diste de comer a ellos. A pesar de que pasaste momento de crisis, de dificultades acá, en tu corazón estaba la iglesia. Toma la corona. Este asunto del pastorado, hermanos, es cosa seria. Cosa seria. Si tú no estás dispuesto a apacentar, mejor deja la obra. Y que ingrese alguien que va a apacentarles. Esto no se trata de cargo, no se trata de vanagloria ni nada por el estilo. Esto se trata de una responsabilidad delante de Dios. Porque uno pudiera decir, estoy pasando pruebas. Y Pedro diría, a pesar de las pruebas, de las dificultades que estás pasando, apacienta. Eso sería la enseñanza para nosotros de Primera de Pedro. Vamos a terminar con Segunda de Pedro y hacemos un pequeño receso. Un pequeño receso. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ahora, como siempre, ¿quién escribe la epístola? Pastor, por favor. Aquí está, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué escribe Pablo su segunda epístola? ¿Qué razón, qué motivo? Si en la primera epístola él dice, mis hermanos están pasando dificultades y pruebas por causa del Señor, y él dice, les estoy escribiendo por medio de Silvano para exhortarles, para testificarles y decirles que el sufrimiento es parte de la gracia verdadera. Ese es el propósito. Ahora, segunda de Pedro, ¿qué está pasando con los hermanos dispersos? Hermanos, metámonos en la cabeza esto. La apostasía está de pie. ¿Estamos de acuerdo? Falsos maestros están de pie. Falsas doctrinas están de pie. Si yo no cuido el rebaño, ¿qué puede pasar? Nuestros hermanos pueden ser arrastrados. Ahora, ¿cómo podemos proteger a nuestro rebaño, a nuestra iglesia? Si la apostasía está de pie, si falsos maestros están de pie, si las falsas enseñanzas están de pie, ¿cómo yo protejo a mi iglesia? ¿Qué hizo Pedro aquí? ¿Basta solamente, hermanos, tener un culto los días miércoles? Yo creo que no. ¿Basta solamente tener un culto el día domingo? Yo creo que no. Una de las palabras claves que vez tras vez se repite en cada párrafo es lo que nosotros debemos de hacer. A ver, observamos. Ustedes traten de ver. Yo voy a leer el pasaje y así como hicimos hace rato, antes, traten de observar cuál es la palabra clave, ¿ya? Entonces, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo la gracia, cuándo la paz será multiplicada de nuestra iglesia? En el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para que la iglesia conozca al Señor Jesucristo, para que conozca a Dios, alguien tiene que enseñarles. ¿O no? Es el pastorado, pues. Versículo 2. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Capítulo 1, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ahí la palabra es sabiendo. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conocer. Versículo 20. Entendiendo primero esto. La palabra allí es entendiendo. Capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ciertamente sí, habiéndose ellos escapado, hablando de los falsos maestros, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, hablando de los falsos maestros. Pudieron haber salido del mundo porque conocieron a Cristo, pero no necesariamente han experimentado la salvación. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2. Para que tengáis memoria. Versículo 3. Sabiendo primero esto. Versículo 15, 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, pero tened entendido. La última parte, según la sabiduría. Estoy en el versículo 15. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, ¿qué dice? Sabiendo de antemano, un creyente se guía por lo que sabe, no por lo que siente. Y el versículo clave es, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y nuevamente leo el versículo 18, 3:18. Antes bien, creced en la gracia, ahí está la salvación. Pero no solamente tenemos la salvación, ¿en qué más debemos de crecer? En el conocimiento de su persona, de su obra, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la palabra clave? El conocimiento. ¿La apostasía está de pie? Sí. ¿Los falsos maestros están de pie? Sí. ¿Las falsas enseñanzas están de pie? Sí. Yo como pastor, para cuidar a mi rebaño, del cual Dios me ha encomendado, me ha encargado, porque voy a dar cuenta de eso, ¿qué tengo que hacer? Que nuestra iglesia conozca la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, ¿a quién debe de conocer? A Dios. Ahora no hay tiempo, pero yo les dejo como tarea esto. Pedro, en esta epístola, hace una interacción de la palabra conocimiento. Es interesante, sería bueno que lo analicen. Hace una interacción de conocimiento de gnosis y epignosis. Ese es desde el griego. Pastor, ¿qué es eso? Imanashai. Ernesto, por favor, compañero. Sino que el asunto es esto. Los falsos maestros le conocen a Dios y a Cristo Jesús intelectualmente. Y cuando utiliza la palabra conocimiento en los falsos maestros, es gnosis. Pero cuando habla de los creyentes de nosotros, que nos hemos arrepentido, que hemos puesto nuestra fe, utiliza epignosis. Solo que en la traducción se ve conocimiento, conocimiento, conocimiento. Entonces, una cosa es conocer a Cristo Jesús de manera intelectual.
Pero otra cosa es conocer a Cristo Jesús de manera relacional, personal. ¿Sí me dejo entender? Por ejemplo, una cosa es conocer a Vito por una referencia, de manera intelectual. Y otra cosa es conocer a Vito de manera personal. Y yo puedo decir, yo le conozco a Vito, yo he tratado con él, yo he conversado con él. Nos ha invitado el choclo de acá de... No, pero nos has invitado, ¿no? No nos has invitado. No. Él es Vito que no nos ha invitado el choclo de acá de... Ya, bueno, ya, entonces ya eso, ya, pero eso lo sacaríamos de manera personal, pues. Entonces, esas dos palabras utiliza Pedro, gnosis y epignosis. Cuando se trata de un creyente, dice, tú le has conocido a Cristo, ¿no? De manera personal, tú te relacionas con Él. Pero cuando habla de un falso maestro, dice, solamente tú tienes gnosis, tienes conocimiento. Por eso cometes herejía, por eso blasfemas. Ahora, ¿cuál es el tema en medio de todo esto? ¿Cuál es el tema? Vamos al capítulo 1, versículo 16, el tema. Gnosis y epignosis. Eso ya lo pueden estudiar un poquito más desde el griego. 1:16, ¿lo tienen? Hermanos, vamos. Hoy se acaba todo. Miren, porque estoy en el 1:16, no os hemos dado a conocer dos cosas. Uno, el poder. Dos, y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Del poder de Cristo y de la venida. ¿Estamos de acuerdo? Y él dice, nosotros no les hemos dado a conocer del poder de Dios y de su venida, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, cuando ellos vieron la majestad de Cristo Jesús y dio un anticipo a sus discípulos de que Él va a venir en gloria para reinar. ¿Cuándo fue ese evento? Excelente, en la transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Fueron 3. Y estos son unos terribles, estos son unos bandidos, así como nosotros son. Señor, aquí nomás armamos la carpa y todo y nos quedamos acá. ¿Cómo que nos quedamos acá? Primero tengo que ser crucificado, ya bajan todos. Este es un adelante de cómo va a ser la venida. Siempre buscando nuestra comodidad, pues, ¿no? Pero ellos vieron esa transformación, vieron esa venida, el poder de Cristo Jesús. Versículo 17. Pero cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿De qué estamos hablando? Del poder de Cristo Jesús y de qué más? De su venida. Y Él dice, señores, nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos oído. Así es que nosotros, porque hemos visto y hemos escuchado, en base a lo que hemos visto y oído, les hablamos de que Él es poderoso, de que Él va a regresar en su venida en gloria. Esa es nuestra experiencia, pero no. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, ¿quién puede creer que tú has visto? ¿Quién puede creer que tú has escuchado? Ah, ya, dice. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, sabiendo primero esto, que
Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al final, ¿dónde basa el poder y la venida de Cristo Jesús? ¿Solamente en su experiencia? Dice, mira, ya no me crean, por decirlo así nada más. De lo que he visto y de lo que he escuchado. Pero tenemos algo más seguro. Tenemos algo más seguro. Es como una antorcha que alumbra. Fue revelado en el Antiguo Testamento, no es de interpretación privada. ¿Quieren hablar del poder de Dios? ¿Quieren hablar de la venida de Cristo Jesús? Tenemos algo más seguro. ¿Y qué es esa cosa segura, hermanos? La palabra de Dios. Por eso, hermanitos, como estudiábamos ahí la vida del apóstol Pablo, ¿no? Consumámonos, predicando la palabra, enseñando, discipulando, disipulen. ¿Quieren una iglesia viva, una iglesia saludable? ¿Quién le va a dar vida a la iglesia? La palabra de Dios. ¿Quién le va a limpiar? ¿Quién va a hacer que la iglesia sea saludable? La palabra de Dios. ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a proteger a nuestra iglesia de la apostasía, falsos maestros, falsas enseñanzas? ¿Y qué debemos de hacer? Enseñar la palabra del Señor. Pues. Ustedes son pastores. Ustedes son líderes. El pastorado, el liderazgo no es un cargo, hermanos. Es una responsabilidad. ¿Ok? Cerramos con el libro. Cerramos con el libro. Ahí está en la parte superior, segunda de Pedro. Y ahí está el título. ¿Qué título le pone él? El conocimiento verdadero de Jesucristo. Ya, sí, está bien. El conocimiento verdadero de Jesucristo. ¿En qué año se escribió? 67, 68 aproximadamente. Estructura. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. ¿Cuántas divisiones? 3. A ver, capítulo 1. Permanecer firmes en la fe. En abajo, en la parte inferior, verdadero conocimiento. Yo les sugiero algo ahí. Ahí en la parte baja, escriban ahí, donde dice verdadero conocimiento, ahí pongan el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. Crecer en la gracia, permanecer firmes en la verdad. Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor pueden aumentar ahí también. Permanecer firmes en la fe, verdadero conocimiento. Ustedes aumenten ahí el fundamento de la fe. Capítulo 2, crecer en la gracia, renunciar a los falsos maestros. Abajo dice falsos maestros. Ahí ustedes pueden poner los falsificadores de la fe. En el capítulo 1 va a poner el fundamento de la fe. A esa fe que pusiste en Cristo Jesús, añadid tal, 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 tal. Llegas al capítulo 2, encontramos a los falsificadores de la fe. Crecer en la gracia, capítulo 3, recordar las promesas de Dios. Abajo en la parte inferior, él pone verdadero conocimiento. Y nosotros podemos poner fundamento de la fe, falsificadores de la fe, la esperanza de la fe o la consumación de la fe, porque Cristo Jesús va a regresar, pues, y se acaba todo. Página 248, detalles del cuadro. Página 249, resumen del contenido, ya les he explicado. Y después se desarrolla cada párrafo en su capítulo. Llegamos a la página 252. Tema, propósito, mensaje para aplicar. Tema, propósito. Pedro escribió a los cristianos para estimularlos a pensar, tabacana, me gusta, sanamente acerca de la verdad y para
a premiarlos, a enfrentar a los falsos maestros, cuyas enseñanzas estaban destruyendo la iglesia. Mensaje para aplicar: conocer, practicar y asirse fuertemente al verdadero conocimiento de Jesucristo de acuerdo a la Escritura. Evitará que los creyentes sean alejados de la verdad por los falsos maestros. A ver, libros que están asociados con Segunda de Pedro, porque cada libro encaja dentro de los 66 libros, no está aislado. ¿Qué libros? Página 254, Salmos, Isaías, Miqueas, Segunda Timoteo, Tito, Santiago, Judas y Apocalipsis. ¿Qué nos enseña a nosotros como pastores esto, hermanos? ¿Qué nos enseña? Lo que dijimos hace rato, ¿no? Hay que ser diligentes, consiervos, amados, en dar más conocimiento a nuestra iglesia, para que de esa manera podamos evitar apostasías, falsas enseñanzas, falsos maestros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas 3 epístolas. Gracias, Señor, porque eres un Dios sabio en darnos epístolas bien prácticas como Santiago, o epístolas, Señor, como Primera de Pedro, para enseñar también a nuestra congregación cuando ellos pasan momentos de prueba, de crisis. Decirle, Señor, que en eso consiste la gracia verdadera, el cristiano clásico, el cristianismo genuino. Y ayúdanos también a ser pastores diligentes, líderes diligentes. Señor, para pastorear e enseñar a nuestra iglesia, a fin de que puedan relacionarse contigo, a fin de que te puedan conocer más y puedan conocer tu palabra también. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.